Mateo. Vámonos al capítulo 1 del libro de Mateo. Y quiero que me acompañen en los textos del 18 al 25. Vamos a hablar del nacimiento de Jesús. Dice la Santa Escritura, el nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Es importante que tengamos firme convicción de que Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo. Amén. Es importante, iglesia. Dice el versículo 19, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que hay en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Versículo 21, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Muy buena noticia, amén. Muy buena noticia. Versículo 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta Isaías, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Versículo 24, y despertando José del sueño, y hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y lo puso por nombre Jesús. Cierren sus ojos, vamos a orar y encomendar esta palabra en las manos de Dios. Padre que estás en los cielos, en esta mañana, Dios, te alabamos, te bendecimos, exaltamos tu nombre, Dios. En esta mañana, Padre, venimos delante de ti con un corazón agradecido, Dios, porque Jesús es nuestro Rey, Jesús es nuestro libertador, Jesús es nuestro Salvador. Jesús es quien nos dio la vida porque estábamos muertos, Señor, en nuestros delitos y pecados. Y gracias a la muerte y resurrección y al nacimiento de Jesús, podemos estar gozando de la plenitud de la gracia. Porque la gracia es un regalo que nuestro Padre Celestial nos ha dado a todos nosotros, porque nosotros a través de su Hijo vemos cómo se materializó lo que los profetas anunciaron hace miles de años, de la cual el Padre enviaría a su Hijo para darnos vida eterna, para darnos salvación, para ponernos a paz con Dios y que podamos vivir una vida en plenitud en la gracia. Por eso, Dios, te damos gracias, Padre, por tu Hijo. Te ponemos en tus manos esta palabra y que seas tú, Señor, a través de tu Santo Espíritu hablando a mi vida. Te pongo mi vida en tus manos, Señor. Llévate de mi vida toda palabra de hombre, toda palabra, sabiduría humana, Señor, es contrarrestada por el poder de tu Santo Espíritu. Y te pido en esta mañana que me pongas en mi boca, Padre, la palabra que tú quieres dar a tu pueblo, Señor. Te alabamos y te exaltamos, Señor, y te bendecimos, bendito Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, esta es una historia de la cual pues ya todos conocemos, ya todos sabemos que el Señor desde hace miles de años atrás estaba ya anunciando de que vendría a la tierra a habitar entre nosotros a su Hijo unigénito, de la cual el Señor escogió a María y escogió una mujer de la cual obviamente Dios conoce el corazón de cada persona, y Dios en su preeminencia y en su ciencia escogió a María, y ahí va a habitar mi Hijo mientras es engendrado como todo ser humano cuando empezamos a hacer el tema de la gestación. Lo importante de este nacimiento es cómo el Señor Dios nuestro empieza a manifestar el amor hacia nosotros, ¿cierto? ¿Por qué el amor? Porque es que nosotros vemos cómo el Señor Dios nuestro desde su trono se va a despojar de su trono por venir a salvarnos. Eso no tiene precio, amén.
Eso es algo increíblemente grande que solo lo puede hacer una persona, que es Jesús. Entonces, importante de ver de este nacimiento que Dios resalta claramente cuando lo anuncia 2 veces y le dice, número 1 en el versículo 1, Él es concebido por el Espíritu Santo. Jesucristo, Jesús es concebido por el Espíritu Santo. Y por eso José, que también dice la Escritura que es un varón justo, no quería infamarla. ¿Por qué? Porque Dios sabe el corazón del hombre. Y el corazón del hombre, cuando él entendió de que la criatura que estaba en el vientre de María no era una criatura engendrada de mano de hombre, sino que el mismo Dios lo engendró. Es importante entender que José dijo, esto es de Dios, y por lo tanto la confirmación de lo que José hizo fue dada al mensajero el ángel, diciendo a José, porque se le aparece en un sueño diciendo en el versículo 20, y pensando él en esto, es decir, José, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo a José, hijo de David, no temas de recibir a María por tu mujer. Y vuelva y resalta el Señor, el Padre, este niño llamado Jesús es engendrado por el Espíritu Santo. Entonces, empieza Dios a orquestar su propósito, su plan de redención, de restauración, de empezar a manifestar en que los hombres empezaran a tener otro estilo de vida, de la cual es algo tan impresionante, porque en el Antiguo Testamento la presencia de Dios se manifestaba sobre aquellas personas que Él escogía por un propósito, mas no todos los habitantes gozaban de lo que tú y yo gozamos, que es la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿A ti no te parece eso muy buena noticia? ¿A ti no te parece que empieza el Señor Dios a orquestar todas las situaciones para que nosotros pudiésemos estar con Él? No en medio de sacrificios, sino que esos sacrificios era el mismo Cordero de Dios que hizo que nosotros entráramos al Padre de una manera confiada, porque hemos creído en Él. Amén. Entonces, el mensaje de esta mañana tiene por nombre el nacimiento de Jesús, nuestro mayor regalo. Amén. Es el mayor regalo de todos. ¿Y cuántos de los que estamos aquí no nos gusta que nos den regalos? Yo creo que todos los que estamos aquí nos gusta que alguien venga y te diga, mira, te regalo esto. ¿Qué produce en nosotros? Una alegría, ¿cierto? Pero una alegría que ya momentánea. En esta época de regalos, hoy por lo menos el 24 de diciembre, el dar regalos es algo tradicional, es algo que nos han enseñado nuestros antepasados, de que esta fecha es una fecha donde cada persona desea darle algo a alguien, ya sea a los hijos, ya sea a los papás hacia los hijos, ya sea a los vecinos, ya sea al que quiera darle algún regalo, a algún niño que está necesitado, cualquiera. Dar un regalo en esta Navidad, en este momento, es algo que se está aconteciendo normalmente en el mundo. Pero también entendemos que todo lo que se mueve es algo material. Amén. Es algo que lo material, pues, como les mencioné, tiene sentido, pero realmente no es lo que Dios desea en cada vida, que es revelar el mayor regalo que es su Hijo. Es importante que entendamos, que nosotros podamos entender y analizar que este pasaje del nacimiento de Jesús viene cargado de muy buenas noticias, de unas noticias de las cuales muchas personas esperaban la venida del Señor, porque sabían que los profetas anunciaron de que vendría el Rey, que vendría el Salvador de este mundo a restaurar nuestra relación quebrantada delante de nuestro Creador. Entonces, lo que yo quiero resaltar en esta mañana es que tú entiendas de que nosotros podemos tener muchos regalos. Ejemplo, ponte a analizar o a pensar por un momento, iglesia, si quieres, analízalo mientras yo voy haciendo la pregunta. ¿Cuál es ese mayor regalo que has recibido en tu vida y que te ha marcado en tu vida?
Eso es una muy buena pregunta que el Señor me hacía en medio de la prédica y en medio de estarle pidiendo al Espíritu Santo en oración que me diera la palabra. Y esa era una de las preguntas que Él me hacía. ¿Por qué Él me hacía esa pregunta? Porque entendemos que muchas personas cuando tienen un regalo y es de mayor valor, siempre tiende uno a conservarlo, ¿o no? ¿Cierto? Siempre tiende a conservarlo. Entonces, muchos dirán en sus mentes, pueden decir, mi mayor regalo puede ser mi familia, y es bien. Mi mayor regalo puede ser mis hijos, bien. Mi mayor regalo puede ser mis hermanos de la iglesia, excelente. Mi mayor regalo es estar en un lugar donde yo no me lo esperaba y me dieron el pasaje y me fui y allá estuve. Eso es un buen regalo que pudo haber marcado. Las personas que tienen un negocio, una empresa, puede decir, Señor, gracias porque me diste esta empresa, eso es un regalo que Dios me dio y estoy emprendiendo el negocio. O muchos dirán, mi regalo también es ese trabajo que me dio Dios y que ese trabajo, ya llevo 15 años en ese trabajo y he sido prosperado en este trabajo. Y quizás muchos dirán, todo lo que he resaltado es meramente ¿qué? Material, ¿cierto? Pero yo le pedí al Señor hace mucho rato de hacer como un paréntesis y quiero abrirlo y quiero darles a ustedes a conocer mi mayor regalo. Mi mayor regalo fue haber conocido a Jesús. ¿Cuál es tu mayor regalo? Cristo Jesús. Te voy a contar, abro paréntesis un momentico, mi testimonio cortico, pero quiero que ustedes entiendan del por qué les estoy diciendo yo que mi mayor regalo se llama Jesús. Porque el que te está hablando aquí hace 17 años fue salvado por Dios, por Jesús, de un accidente de tractomula. Y ese accidente de tractomula, cuando hace el croquis, los de policía de tránsito, lo primero que nos dicen, usted está vivo de milagro. Y yo le dije, no es que esté vivo de milagro, nací de nuevo porque Dios quería que yo lo conociera. Amén, amén. Desde ese día entendí de la noticia que me habían dado hace mucho rato, desde el 2004, estaban insistiendo conmigo, diciendo, mira, Jesús te quiere salvar, ponte a paz con el Señor quiere darte una vida donde tú lo conozcas más, el Señor quiere reinar en tu corazón, el Señor me decía una cantidad de cosas. Y durante esos 3 años de mi vida, cuando yo era más joven, el Señor, yo me rehusaba del Señor y yo no quería recibir ese regalo. El Señor a través de hermanos tratando de que ese regalo llegara a mí. Pero yo era el que obstaculizaba ese regalo, yo era el que le ponía traba a ese regalo, yo era el que le ponía excusa a ese regalo, yo era el que aplazaba ese regalo, pero por mi necedad de corazón. Entonces, ¿qué hizo el Señor? El Señor, cuando yo les abro este paréntesis, es que a mí me daban buenas noticias todo el tiempo. De hecho, cuando me congregaba, me daban buenas noticias, pero yo rechazaba esas noticias. Y bueno, Dios tuvo que buscarme de otra manera, con lazos de dolor. Y pude entender en medio de ese accidente, en medio de esa clínica, llorando y llorando y llorando, y los médicos me decían, oiga, ¿y usted por qué no para de llorar? Y yo lloré, y era como un quebrantamiento, y era algo que el Señor me hacía recordar en mi vida pasada. Y yo decía, Señor, ¿por qué tuve que esperar a que me pasara esto para yo recibir el verdadero regalo que eres tú, Jesús? Amén. Es decir, para las personas que vienen por primera vez, no les estoy metiendo terror aquí en la predicación, pero el Señor, cuando te trae a este lugar, te trae con el propósito de que tú lo conozcas y que Jesús reine en tu corazón. Y cuando el Señor reina en tu corazón y la palabra de Dios crece en tu corazón, vas a ver cómo Dios ordena tu vida de una manera especial, porque así lo hizo conmigo también, yo creo que con ustedes también. Entonces, el mensaje que le da el ángel a José es de la mejor noticia que haya recibido una persona. Imagínense yo recibiendo esa noticia de decir, es que mi esposa va cuando él me da la noticia, me dice, es que con la que te vas a casar ya está concebida por el Espíritu Santo. Eso es algo apoteósico, ¿cierto?
Tremendo, ¿ah? Entonces, ¿qué hace Dios con nosotros? Nosotros siempre hemos recibido buenos regalos y buenas noticias, pero yo quiero que entiendan lo importante que es volver a nacer de nuevo en Cristo Jesús. No sé si sea tu mayor regalo, pero el mío sí lo fue. ¿Aló? Bueno, no lo siento muy convencido, pero lo que sí les digo es que cuando Jesús viene y se presenta como el príncipe, el rey de reyes, el señor de señores, el príncipe de paz, cuando Él se presenta a restaurar nuestra vida estaba desordenada y vacía, y por medio de Jesús Él transformó nuestro ser. Totalmente transformó nuestro ser. Entonces, esas buenas noticias, por eso les decía, esta época de la Navidad, donde hay muchos regalos, donde la gente se esfuerza por comprar ropa, se esfuerza por comprar juguetes, se esfuerza por ponerse la mejor pinta, se esfuerza por ponerse el mejor peinado, hay plata circulando en el comercio, y eso obviamente al comerciante le agrada, porque el comerciante dice, esta es la época del año donde yo puedo ganar más dinero. Claro, porque es una época donde todas las cosas se hacen a través de lo material, y realmente el verdadero propósito de la Navidad, que es Jesús, ni se acuerdan de Él. ¿Qué es lo más triste? Por eso es importante que nosotros entendamos, iglesia, que esta época, cuando estemos reunidos, papá, mamá, tíos, abuelos, primos, si estamos reunidos en la familia, usted pueda levantarse y decirle a la familia que no conoce a Dios, decirle, vamos a darle gracias a Jesús. Amén. Y esta es la mejor época donde nosotros, los cristianos que conocemos la verdad, podemos llevar el mensaje de las buenas nuevas de salvación a aquellos que no la tienen, iglesia. Y por eso es importante que no nos desenfoquemos de esta época, que no nos desenfoquemos de Papá Noel, que no nos desenfoquemos del espíritu navideño, sino que nos centremos más bien en que Cristo es nuestro mayor regalo, iglesia. Y eso hay que hacérselo saber a las personas. Y cuando tú salgas de este lugar, tú tienes que entender que el mayor regalo que has recibido en tu vida es que Jesucristo vive en ti y en mí. Y ese es el mayor regalo, iglesia. Ese es el mayor regalo. Entonces, vámonos al texto donde dice el versículo 21. Quiero que acompañen al texto 21 de Mateo capítulo 1. Mira lo que dice el texto: y dará a luz a un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Qué gran noticia. Esa es la buena noticia que el Señor ha venido a darnos a nosotros, porque a través de Jesús nosotros hemos sido restaurados ante el Padre. Pero hay algo que también tenemos que entender, que para que se cumpla el propósito de Jesús en la salvación debe morir al yo. Amén. Es importante que para que Cristo pueda morar en tu corazón y pueda vivir en tu vida, tú tienes que doblegar tu vida ante Jesús. Es decir, que tú te pongas delante de Jesús y digas: Señor, reina en mi vida, reina en mi ser, reina en mi corazón, porque por mi fuerza no lo puedo hacer, pero tú, Señor, perdona mis pecados. Eso se llama convicción de arrepentimiento. Y el arrepentimiento concibe de dejar todo atrás y dejarlo todo ¿por quién? ¿Por seguir a quién? A Jesús. Por eso es importante entender que nosotros le damos más valor a las cosas cuando nosotros entendemos quién nos la da, que es Jesús. Amén. Amén. Es importante que tú entiendas de que la salvación es un regalo grandísimo, iglesia. Grandísimo. Y el texto 21 dice: Jesús vino a salvarme, a ti y a mí. El Señor vino a salvarnos. Eso fue el propósito de la cual el Señor en su palabra está anunciando el nacimiento de Jesús a José, porque le dice: viene el Salvador y lo llamarás Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús viene a restaurar nuestra condición de personas que estábamos sin Dios.
Hay algo importante, iglesia, que tenemos que entender claramente, y es que el Creador nos diseñó con un cuerpo y una alma, y ese cuerpo y esa alma es lo que todos los seres humanos tenemos, pero no tenemos el Espíritu Santo, porque no lo hemos recibido. Mucha gente no lo ha recibido, nosotros lo hemos recibido. Entonces, yo quiero que me acompañen. Es un texto que todos los cristianos no sabemos. Juan 3, 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese es el amor que Dios profesa a todos nosotros, todas las criaturas que Él creó. Él quiere que ninguno se pierda. Amén. Dios quiere que su creación lo adore a Él. Y por eso envió a su único Hijo, para que esa adoración se restaura en Él y en nosotros. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, amén, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese creer implica que el regalo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros, por nuestros pecados, eso lo tenemos que atesorar como nuestro mayor regalo. Amén. La salvación. Tanta sangre que derramó Jesús en el Calvario fue porque nos amó primero a nosotros. Amén. Pero lamentablemente en este mundo hay personas que rechazan ese regalo. Y qué pesar que muchas personas se rehúsan a que Cristo venga y reine en el corazón de las personas. Y te voy a decir, yo era uno de ellos. Y mira por qué el Señor me hizo acordar de este momento en el cual yo vivía antes sin el Señor, y que tantas personas me predicaron del Señor y yo no quise aceptar el regalo de salvación. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de su Hijo Jesucristo. Aquí es donde viene: el que no cree, el que en Él cree no será condenado. Esa es la buena noticia, iglesia. Ese es el mayor regalo, que el Señor a través de Jesucristo nos saca de una ira venidera. Porque aquí lo dice claramente, porque el que en Él cree, en Jesús, no es condenado. Porque va a haber un juicio en contra de estas naciones que le han dado la espalda a Dios, y que han ido detrás de otros ídolos, y que han olvidado adorar a Dios, y que han menospreciado a Jesús. Porque dice la palabra, porque el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es decir, aquella persona que no haya aceptado ese regalo, esa gracia de esa salvación que hizo Jesús por nosotros, entonces ellos estarán expuestos al fuego eterno del infierno. Pero el regalo más grande que hemos tenido, iglesia, es que cuando venimos a la iglesia y cuando tenemos intimidad con Dios, y cuando aceptamos que Jesús sea el Rey de nuestras vidas, nosotros, el Señor Jesús nos librará del infierno. Amén. O sea, ¿a ti no te parece increíble cómo antes, sin Cristo, estábamos expuestos en que algún día nos íbamos a morir, y que no conocíamos al Señor, y que sabíamos que el destino de mi alma no era irme con el Señor para el cielo, la vida eterna, sino que me iba a ir al infierno? Y que cuando conozco a Jesús y que recibo esa buena noticia de salvación, y en medio de mi terquedad, de mi dureza, de mi testarudez, el Señor me dice: acepta el llamado de salvación. Y el Señor dijo: te vas a morir. No me permitió morir, y aquí estoy predicándoles. Pero ¿sabes por qué? Por el amor de Dios hacia mí y hacia ustedes. Amén. Hay una buena noticia de salvación. Por eso es importante que entendamos por qué el Señor Jesús es nuestro Salvador. Porque Él nos ha de liberar de la ira venidera del Señor. Amén.
Eso no te produce a ti un gozo. Iglesia, y para las personas que nos acompañan por primera vez les digo, ese regalo es gratuito porque ya Jesús lo hizo todo por ti. Solamente hago el llamado para que tú entregues tu vida a Cristo y verás la gloria de Dios en tu vida y verás cómo Dios restaura tu alma y verás cómo Dios ordena todo lo que estaba desordenado en mí, porque Él viene a reinar. Amén. Porque no está reinando el yo. El problema más grave de todo ser humano es que la persona se cree autosuficiente, orgulloso y cree que todo lo puede, pero lamentablemente esas personas son las que tienen el velo totalmente cegado por la dureza de su corazón. Entonces, aquí vemos en el texto del versículo 21, Jesús vino a salvarme y el Señor, ese regalo no lo podemos despreciar, jamás. Pero hay otros que sí despreciaron esa gloria y ese regalo. Y está en Romanos capítulo 1, versículo 21 al 23. Es importante entender el regalo de la salvación, iglesia. Hoy el Señor nos quiere dar ese regalo de la salvación y atesorarlo como nuestro mayor valor, nuestro valor más sagrado. Dice la Escritura, Romanos capítulo 1, versículo 21 al 23, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesándose ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuádruples y de reptiles. Esto es lo que está pasando hoy en día, que muchas personas rechazan la gracia, rechazan el regalo de la salvación ¿por qué? Por sus corazones por sus corazones donde ellos se endurecen por lo que el mundo hace por ellos. Y que el príncipe de este mundo hace que ellos, conociendo a Dios, los engaña de tal manera que los desvía del propósito y terminan sus corazones entenebrecidos. ¿Pero por qué? Porque estando nosotros con el conocimiento de la gracia y la salvación, muchos despreciaron esa gracia y ese regalo. Y por eso Dios lo que insta a nosotros es que nosotros valoremos todos los días y podamos dar gracias a Dios desde que te levantas hasta que te acuestes por ese regalo que Jesús hizo por ti y por mí, de poder estar salvos por medio de Jesús. Y de poder decir, Señor, gracias porque tú me alcanzaste en tu infinito amor y misericordia. Y yo quiero, Señor, de que mi vida no se envanezca en el conocimiento de las cosas que me ofrece el mundo. Que tú me ayudes, Señor, a determinar, Padre, si viene en mí una crisis de fe, que sea el mismo Dios recordándonos y haciéndonos memoria de que el regalo de la salvación está intacto. Y que solamente tú tienes que creerlo y entender de que tú, el Señor, te puede sacar adelante en medio de esa crisis. Amén. Porque todos los que estamos aquí, todos los mortales, tendremos nuestras crisis de fe, pero recordamos que el regalo que el Señor Jesucristo hizo por mí en la cruz sobrepasa toda esa crisis y me da paz y me ayuda a sobrellevar la situación. Mira lo importante que es tener claro el regalo de la salvación, el regalo que hizo Jesús por nosotros. Pero ¿qué pasa? Que muchos se empezaron dice, sino que se envanecieron sus razonamientos y se volvieron necios de corazón. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que empezaron a menospreciar el regalo de la gracia, el regalo de la salvación que Jesús hizo por nosotros, pero porque se fueron detrás de otros ídolos, se fueron detrás de otros dioses, abandonaron la presencia de Dios, menospreciando su presencia, y fueron detrás de las riquezas de este mundo y detrás de las riquezas de esta vida y despreciaron la gracia. Y así terminan muchas personas
que conociendo a Dios y no teniendo intimidad y relación con Dios, terminan de esa manera envaneciendo su razonamiento. Así que permanentemente tenemos que recordar que Jesús es nuestro mayor regalo en medio de la crisis. Es importante que tengamos claro que Jesús es nuestro mayor regalo y que esto sobrepasa todo lo que tenemos en esta tierra. Tengamos en poco todo lo que tenemos cuando Dios está con nosotros. Es importante. ¿De qué me sirve vivir en un palacio lleno de lujos y sin Dios? De nada me sirve. Y eso es lo que pasa con muchas personas que se van detrás de otros ídolos y piensan que esos regalos se los da Dios, pero en el fondo no lo es, porque eso es un camino para entregarlo a la perdición y no a la salvación. No quiero decir con esto de que las bendiciones no son de Dios, claro que son de Dios, pero las bendiciones de Dios son completamente íntegras y que hace que nosotros podamos disfrutarla a la plenitud de su gracia. Pero cuando un trabajo te quita a ti el tiempo para orar con Dios, cuando las circunstancias empiezas a ver cómo reemplazas la alabanza y la adoración y empiezas a colocar música secular o Netflix o todo eso, ahí es donde tenemos que entender, iglesia, que nosotros tenemos a un Cristo que nos ayuda a salir de medio de esa crisis. No le abramos las puertas al enemigo, iglesia, mantengámoslas cerradas, porque nosotros entendemos que el mensaje de salvación que vino a dar el ángel a José era para decirnos que el Señor tenía el propósito de rescatar nuestras vidas y de restaurarlas y de darle alabanza a Dios y caminar con el Señor para que amemos a Dios, guardemos sus mandamientos y que Él nos pueda dar de sus bendiciones. Ese es el orden correcto, iglesia. Por eso es importante que nosotros no entendamos que todo lo que obstaculice mi relación con Dios, nosotros tenemos que decirle a Dios: Padre, quítalo de mi vida. Amén, amén. Bueno, vámonos a Filipenses, capítulo 3. Este texto, cuando el Señor me lo regaló, me estremecí bastante, les cuento y les confieso, porque muchas veces me he sentido en esas condiciones. Y les voy a decir por qué. Filipenses capítulo 3, versículos 17 y 19. Dice el apóstol, Dios por medio del apóstol Pablo: hermanos, sé imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en vosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Cuando yo leí este texto, cuando el Señor me hablaba de esa manera, yo decía: Señor, yo tengo que poner un pare en mi vida. Y se lo dije a mi esposa y yo le dije: mi amor, yo he orado mucho porque en este trabajo de pronto yo quiero servirle más a Dios y quiero darle más tiempo a Dios, pero el trabajo que tengo no me lo permite. Bueno, el Señor me pone a vivir de las ventas y las ventas son exigentes y son metas grandísimas y las empresas a los buenos vendedores quieren siempre meterle más y más y más cuota, restándome más tiempo de calidad con Dios, primeramente. Yo no sé si a ti te pasa lo mismo que me pasa a mí, no sé si te estás identificando con mi situación, pero muchas veces el mismo trabajo se ha vuelto en una herramienta hasta del mismo diablo para que tú te relaciones más con Dios. Te trae agotamiento, te trae cansancio, te trae apatía, no quieres orar, no quieres leer la palabra, no quieres ir a la iglesia. Todas esas condiciones, como lo dice la Escritura, solo piensan en lo terrenal. Pero sabemos que cuando le damos el primer lugar a Dios, Dios se encarga de hacer todas las cosas en nuestras vidas. Y eso era algo que yo estaba haciendo lo contrario. Por eso es que le estaba diciendo que a mí me golpeó mucho este texto.
porque estaba haciendo no lo que Dios quería hacer en mi vida, que era tratar de que organizara bien el tiempo para yo hacer las cosas. He querido evangelizar con los hermanos que van a evangelizar, no puedo, no tengo tiempo, tengo que trabajar, voy a ir a visitar a un hermano, quiero orar por ellos, no puedo porque el trabajo me lo obstaculiza, quiero levantarme en las madrugadas y a veces es tanto el trabajo que hago en las noches que en la madrugada no me da las fuerzas. Todo eso que le estoy contando es algo que me tiene que decir: Señor Padre, yo tengo que pedirle a Dios que me dé un nuevo trabajo. Amén. Amén. Y estamos en eso, orando, pidiéndole dirección a Dios, porque realmente todo lo que me obstaculice, todo lo que me interrumpa el propósito de Dios de poder tener más relación con Dios, el Señor se encargará de quitarlo de mi vida. Y yo sé que la vida de ustedes también. Entonces es importante que no alimentemos al Dios estómago, porque dice: a fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. En eso somos enemigos de la cruz, porque no le estamos dando a Jesús la verdadera importancia. Le estamos dando la verdadera importancia ¿a qué? A lo terrenal. Le estamos dando importancia ¿a qué? A lo material. Le estamos dando importancia ¿a qué? Hasta todo lo que hacemos. O sea, todo lo que hacemos está apuntado para que nosotros recortemos el tiempo de oración. Así que es importante, iglesia, que entendamos que Jesucristo nos libra de esto. Yo lo creo. El enemigo lo único que quiere en su iglesia es traer cansancio, agotamiento, quiere traer apatía, no quiere que la iglesia renazca con poder y autoridad, no quiere una iglesia de ayuno, no quiere una iglesia de oración. Mantiene el enemigo todo el tiempo, constantemente mandándonos trabajo, entretenimiento, cualquier banalidad de esta vida. Y nosotros tenemos que decirle: Señor, ayúdame a detener esta situación. No sé si eso me pasa solamente a mi iglesia. Por eso es importante sincerarnos delante del Señor. El regalo de la salvación debe estar por encima de todo lo que tenemos. Amén. Es importante que entendamos esto. Volvemos de nuevo al texto de Mateo capítulo 1. Y vámonos al versículo 23. Que ese es otro regalo. Ese es otro regalo que el Señor nos ha dado a nosotros. El primer regalo que el Señor nos dio a nosotros fue enviar a su Hijo para salvarnos. Y el segundo regalo que lo denuncia el Señor a través de su mensajero, de su ángel, dice el versículo 23: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y ese regalo tan precioso que el Señor nos ha regalado a todo aquel que en Él cree es el Espíritu Santo, es su presencia. Por eso les decía, iglesia, que antes no tenían el privilegio que gozamos hoy en día nosotros, porque el Señor Jesucristo ya hizo promesa visible cuando el profeta Joel declaró por medio de Dios que el Señor se iba a derramar sobre toda carne, iba a habitar entre nosotros. Amén. Para que nosotros pudiésemos dar ¿qué? Testimonio de un poder tan grande que es concebido por Dios para la exaltación del nombre del Señor. Es importante, iglesia, que nosotros cuando vemos en esta palabra, dice otro regalo, otro mensaje, dice: Dios envió a su Hijo para que esté en nosotros, porque Emmanuel significa Dios con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es importante entender que lo que más debemos valorar, número uno, de la salvación, el otro regalo que debemos de valorar y tenerlo en nuestras vidas es su presencia. Qué regalo tan importante como es la presencia de Dios.
Y eso se materializó cuando el Señor, en nuestra naturaleza caída, como lo dice Génesis 1, cuando vino Dios y vio la tierra que estaba desordenada y estaba vacía. Esa era tu condición y mi condición cuando Cristo no moraba en mi vida. Amén. Cuando Jesús no moraba en mi vida, era así. Pero Jesús vino a transformar nuestras vidas, nuestro ser. El Señor Jesús vino a transformar nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar. Él lo cambió todo, Él lo hizo todo, porque la presencia de Dios está en nosotros. Porque si nosotros actuaríamos de otra manera, iglesia. Porque el Espíritu Santo es el que trae en nuestra vida la convicción de pecado cuando estamos mal delante de Dios. Es el mismo Espíritu que me dice: ponte a paz con el Señor, ven, humíllate, arrepiéntete de tus pecados y vuelve a Dios de nuevo. Eso solo lo hace la presencia de Dios en nuestras vidas. Porque nuestra naturaleza caída, nunca vamos a poder reconocer nuestra condición de pecador delante de Dios si no está el Espíritu Santo en nosotros. Así que es importante, iglesia, que entendamos que los profetas, cuando estaban anunciando el nacimiento del Salvador del mundo, el que vino a restaurar lo que estaba caído, el que vino a restaurar el plan de Dios original de hacer que el hombre vuelva a Dios, porque Dios siempre quiso que el hombre estuviese con él eternamente, pero lamentablemente el pecado de Adán y Eva lo que hizo fue separarnos de Dios. Y eso fue lo que hizo Satanás, venir a destruir su plan. Pero vino Jesús a restaurarlo de nuevo y te dio vida y te perdonó y te justificó para que nosotros estuviésemos con Él para siempre. ¿A ti no te parece eso una buena noticia? ¿A ti no te parece eso el mayor regalo en nuestras vidas? Eso es lo que está por encima. El regalo de la salvación y el regalo de su presencia está por encima de todo lo que hacemos. Por eso, todo creyente debemos tener un anhelo ardiente por adorarlo. Todos debemos que tener ese ardiente, ese fuego en nuestro interior que está totalmente agradecido, porque ya no vivo yo, ya Jesús vive en mí. Y por eso el Señor, lo que podemos hacer en nosotros es venir a alabarlo, a adorarlo con toda pasión, iglesia. Que esa pasión nunca se acabe, iglesia. Que para el 2024 tu alabanza y tu adoración vaya en aumento, iglesia. Que vaya en aumento. Que tú puedas decirle a Dios: Señor Padre, ayúdame a que el regalo de la gracia, el regalo de esa salvación, el regalo de la presencia de Dios pueda ser tan notoria en mi vida, Padre, que a mí me dé el anhelo todos los días de ir a buscar tu presencia. Que en vez de que yo me quede dormido en la cama, yo pueda despertarme, pegarme un baño y empezar a postrarme delante de Dios y colocar adoración en las madrugadas. Eso no es lo más hermoso que hay, iglesia. Eso es lo más hermoso que hay, poder contemplar su hermosura, poder contemplar su majestad, poder contemplar su santidad. Pero cuando vivimos en la carne no quiere que nosotros estemos con Dios todo el tiempo, sino por el contrario, la carne y Satanás lo único que desean es que nosotros despreciemos el regalo de la gracia y de la salvación por estar alimentando las obras de la carne, iglesia. Por eso es importante que entendamos que cuando tú te salgas de este lugar, entienda la convicción del tema de que Jesús es tu mayor regalo, es mi mayor regalo. Y eso es lo que tenemos que apreciar. Amén. Aprecia el regalo de la salvación. Aprecia el regalo de la gracia. Aprecia que el Espíritu Santo está contigo. Está contigo. No menosprecies su presencia. Es un llamado, iglesia, que les hago desde este púlpito. No menospreciemos su presencia.
Al contrario, lo que el Señor Jesús quiere es que en este tiempo y el resto del tiempo de toda la eternidad y de todo el tiempo que transcurra, es que nosotros podamos alabar a Dios y exaltar su nombre todo el tiempo. Y no en Navidad. Y no en Navidad, porque eso es religiosidad. Lamentablemente la religión lo que ha llevado es que pongan patrones momentáneos para llevar a Dios a la adoración, pero la religión no hace que nosotros mantengamos una relación íntima y constante con el Señor. Por eso es que las personas, inclusive a mí, cuando mis padres me enseñaban de que este tiempo teníamos que reunir y adorar a Dios, pero ¿por qué solamente este tiempo y por qué no todo el tiempo? Amén. Pero es porque lo llevan en la sangre como una costumbre religiosa. Y eso es lo que vino Jesús a derrumbar en nuestras vidas. De derrumbar todos esos paradigmas que veníamos. Por eso es tan importante que nosotros vivamos a plenitud lo que Ezequiel 36, 26 al 28 dice, que es un texto precioso. Mira lo que ha hecho el Señor como este regalo de su presencia en tu vida y en mi vida. Dice la Escritura, qué lindo es el Señor. Yo quiero que usted y yo no memoricemos este texto de memoria, porque la presencia de Dios viviendo en mi vida. Y cuando tú tengas una crisis de fe, memorízate Ezequiel 36, 26, 27, donde el Señor te dice a ti y me dice a mí: el regalo de mi hijo les dije, les daré un corazón nuevo. Aleluya, gloria a Dios. Y pondré, ay, qué lindo el Señor, es un espíritu nuevo dentro de vosotros. Qué precioso es el Espíritu Santo. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Gracias, Señor. Y pondré dentro de ti, dice el Señor, y de mí el Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardad mis preceptos y lo pongan por obra. Aleluya. Eso lo hace, es el Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Porque cuando Jesús, en medio de la cruz, Él va del Padre, le dice a sus discípulos: no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros y enviaré al Consolador. Eso lo hace Jesús. Jesús trajo el regalo de la salvación y el regalo de su presencia a nosotros. Qué lindo es el Señor. Y el Señor dice en Juan capítulo 14 versículo 26: aquí está la promesa visible de los profetas. Por medio de Jesús fue hecha realidad y vive el Espíritu Santo en aquellos que han renunciado al mundo y se han entregado a Cristo. Ese es el mayor regalo que Cristo ha dado a nosotros, iglesia. Qué lindo es el Señor. Dice: más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él nos enseñará todas las cosas y nos va a recordar todo lo que hemos dicho en la Escritura. Aleluya, gloria a Dios. Y este es el sello que el Señor ha derramado sobre nuestras vidas, porque le hemos dicho a Jesús: Señor, me entrego con todo mi alma, con todo mi ser y con todo mi corazón, porque solamente he sido una criatura, que solamente he sido necio, terco, testarudo. Me han hablado de Jesús, pero te he rechazado, Señor. Pero todavía hay esperanza para yo reconciliarme contigo, andar contigo, crecer contigo y hacer que el Espíritu Santo reine en mi vida. ¿No te parece eso la mejor noticia? El mayor regalo. El Espíritu Santo es una realidad que vive en nosotros. Pero la única condición que usted pueda recibir el Espíritu Santo es que usted le entregue su vida a Jesús. Es la única forma que usted pueda decir: Señor, dame ese regalo. Amén. Eso es lo único. Y te voy a decir algo: no te va a costar nada. Simplemente lo único que te va a costar es que tu yo y tu ego se doblegue delante de Cristo, se postre delante de Cristo y el Señor sea vivificando en ti. Eso es todo. Aleluya. Así que ese es el llamado que le hago a las personas que vinieron por primera vez y a todos los hermanos que alguna vez hemos tenido, me incluyo yo, crisis de fe. Es el momento de decirle: Señor, gracias por el regalo de tu presencia, gracias por el regalo de la plenitud del Espíritu Santo y de la salvación.
Esto es importante. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dicho: estaré contigo todos los días de tu vida hasta que tú partas a la presencia. Esto es algo hermoso, iglesia, de saber que Dios vive en nosotros, iglesia. Así que nosotros somos esos árboles que están plantados junto a corriente de las aguas, y que esa agua viva es la que el Señor ha prometido gratuitamente para tu crecimiento y mi crecimiento espiritual, con el fin de que nosotros podamos glorificar a Dios y hacer que las almas que no conocen del Señor vengan ante Cristo y sean restauradas por la cruz. Entonces, iglesia, es importante que nosotros entendamos el regalo más grande, y que cuando tú salgas de esta puerta tú te puedas decir: Señor, el regalo más grande que Dios ha dado en esta tierra es su Hijo Jesús, porque por medio de su Hijo Jesús yo he podido tener salvación, vida eterna, perdón de pecados y su Santo Espíritu. ¿Qué más quiere, iglesia? Bendito sea mi Dios. Y termino con este texto en Deuteronomio capítulo 6. Porque la palabra de Dios es clara cuando dice en Juan: le recordaré todas estas cosas. Entonces yo quiero llevarlos a ese texto donde Dios al pueblo de Israel le está diciendo un mandato de la cual nosotros debemos cumplir para que todo nos salga bien en la vida. ¿Tú quieres que tú te salgan las cosas bien en la vida? Entrega tu vida a Cristo. Es lo único. Amén. Porque en Cristo hay esperanza. Dice la Escritura, Deuteronomio capítulo 6, versículo 20. A través de la palabra de Dios dice: mañana cuando te pregunten tu hijo diciendo: ¿qué significan los testimonios, los estatutos, decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces varones de la piedra angular le dirán a tus hijos: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Es decir, que lo que Dios hizo en mi vida, restaurándome de esa esclavitud que estaba en el Faraón, en el mundo, yo no quiero que mis hijos lo vivan. Por eso mira lo que dice: Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda casa delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos a darnos la tierra que juró a nuestros padres, y nos mandó. Es un mandato, varones. Jehová nos dice, es un mandato de Dios. ¿Para qué? Dice, nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos, y que tememos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien. Escúchame bien, esto es una promesa que el Señor tiene para nosotros, amén. Para que nos vaya bien todos los días, y para que nos conserve la vida, ¿cómo? Hasta hoy. Gloria a Dios. Si tú estás aquí, es porque Dios estableció que nosotros pudiésemos entender que el plan más hermoso, más maravilloso que tenemos, que Dios tiene con nosotros, es que nosotros valoremos la salvación, la gracia. Amén. Y que entendamos que el Espíritu Santo es el que vive y reina en tu corazón y en el mío.